¿Le quieres prestar tu oído a Doña Radio, contante y sonante? Te cuento. Te cuento que la noche sigue. Y si quieres podemos hablar un poco de ti, de mí, de nos. Sí, de nosotros dos. De más o menos viva voz. Te cuento que podemos, tú y yo, hablar de tantas cosas que te cuento. Con la buena noticia de que las noticias son lo que tú y yo notamos. Lo que no notamos no son noticias porque hay una sencilla razón. Como no lo notamos, no son notables, por lo tanto no son noticias. ¿Me entendiste algo? A veces hablo tan reburujadamente que creo que tendríamos que hacer tú y yo una conversación larga y extensa para aclarar todo lo que bastante oscuramente queda en estas conversaciones. Déjame intentar decírtelo de nuevo. Las noticias son lo que notamos. Lo que no notamos no son noticias por una sencilla razón de que no lo notamos tú y yo. Lo notable es noticia. Lo otro, bueno, te puedo dar una noticia. El turismo cierra horizontes. El viajar los abre. ¿Entendiste esa gran noticia? ¿Yo qué voy a ser comentarista? Nada de eso, soy un simple hablador nocturnal. Que me encanta encontrar tu oído dispuesto a eso, a oírme. Lunes a viernes, poquito después de las 10 de la noche, yo subo a la antena y te busco. Déjame repetirte de nuevo lo antes dicho. El turismo cierra horizontes y el viajar los abre. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Tour, qué hermosa palabra francesa. De ahí turismo. Turismo significa... ¿Te acuerdas cuando... Yo sí me acuerdo cuando mi padre, las tardes de algunos sábados, me decía, vamos a dar la vuelta. Y me parecía aquello maravilloso, dar la vuelta. Salías, ibas y regresabas a casa. Eso es dar la vuelta. Y eso es el turismo. Tour, tourner, dar la vuelta. Sales... y claro, vas a algún lugar y regresas, diste la vuelta, un círculo. A veces en esto del turismo, los geómetras nos darán la razón a ti y a mí. En esto del turismo pueden existir los círculos cuadrados. ¿Por qué? Porque dar la vuelta no significa simplemente girar en círculos, sino que aquí en su propio itinerario. ¿Vas entendiendo algo? Viandar. ¿Qué es el viandante? El que camina los caminos. ¿Te acuerdas de aquella hermosa poesía? Caminante no hay camino, si es el camino al andar. La vía es el camino. Cuando los romanos les dio por hacer los primeros caminos, les llamaron así vías. Y como no había otra forma en ocasiones de andar esas vías, pues era cosa de andar las vías. Entonces surgieron los viandantes, los que andaban los caminos. El viajar es eso, vía andar. Andar de cara al horizonte y asomarse. Muchas veces los viandantes no tienen planeado dar la vuelta y regresar al punto de partida. Los turistas siempre regresan. ¿Vas entendiendo algo? No sé por qué esta noche me dio la gana de hablar de eso del turismo y darte otra noticia, que originalmente el turismo en este siglo XX, el turismo que comenzó a desarrollarse en el siglo XIX, cuando los ferrocarriles, cuando el vapor comenzó a empujar los barcos, cuando ven, vamos y regresamos, cuando se hizo fácil eso de dar la vuelta, incluso la vuelta al mundo, pues el turismo comenzó siendo una oferta de sol barato para los que no tienen sol. ¿Me crees?
Hay países tan carentes de sol, los países nórdicos, y tan llenos de recursos que entonces los países con sol comenzaron a ofrecer sol. Vengan al sol, asómense al sol, les damos sol barato. Lo que ocurre mucho en esas temporadas invernales, nosotros no sentimos el invierno tan pesado como los países nórdicos, pero comienzan los nórdicos a descender hacia el sur, comienzan a llegar al sol, y los países que ofrecen el sol barato, mejor sol no puede haber que el sol barato, son los países que captan más turismo. Yo no soy especialista en economía, soy un simple ser primitivo que se dedica a hablar por las noches en la radio. ¿Me entiendes? Te cuento. ¿Me tienes paciencia? Por favor, no me dejes hablando al aire porque se siente tan feo volar con la lengua sin tu compañía que... Bueno, te cuento algo más. Dentro de ese mercado del sol barato europeo, uno de los países que ha logrado atrapar a más nórdicos que quieren llegar a sus territorios marítimos, a sus islas tan llenas de sol, se llama precisamente Grecia. Grecia, con otra noticia, dice que tiene más de 3.000 islas para ofrecer a los turistas, a esos que dan la vuelta. Se me acaba de ocurrir, por cierto, decirte algo. ¿Sabes lo que es un torno? Yo creo que ahora sí nos vamos a entender mejor. El torno tornea. A la vuelta y vuelta se le da figura a la madera o al acero, a la vuelta y vuelta con un formón, con un instrumento punzocortante, se le va dando figura a aquello. El torno es un elemento indispensable para la fabricación de maquinarias, pero eso es un torno, vuelta y vuelta y vuelta. Y la palabra torno y la palabra turismo algo tienen en común, porque recuerda lo que decíamos hace un momento, tourner es eso, dar la vuelta. Ir, ver, regresar. Y recuerda lo que decíamos, viajar no simplemente significa dar la vuelta. El viandante, el que anda las vías, los caminos, no siempre tiene planeado regresar. Son dos cosas muy distintas, viajar y turistear. Dos cosas con una textura anímica muy diferente. El viajero generalmente se enriquece con los viajes y el turista a veces regresa al punto de partida un poco más opaco, no muy brillante, que digamos, un poco más opaco de cómo se fue, con un montón de fotografías, qué sé yo, de recuerdos, souvenir, qué bonito suena dicho en francés, para demostrar que ya fue y regresó. Grecia, 3.000 islas, sol barato, que aprovechan los suecos, los alemanes, los ingleses, sol que se ofrece a buen precio para ir a broncearse la piel. Esos blanquecinos habitantes del invierno prevalente. ¿Qué tal si tú y yo vamos a Grecia? Pero antes, quiero utilizar una palabra. Quiero echar mano de un vocablo que los niños, no sé si todavía lo sigan utilizando, pero cuando yo era adolescente se utilizaba mucho para escaparse de determinadas circunstancias. Se decía zafo. Quería decir que ya no se participaba en determinado juego. Y creo haber hecho una explicación totalmente innecesaria porque tú y yo nos entendemos. Safo. No es cierto. Pero ¿quién fue Safo? Déjame contarte otra palabra. Déjame conversar contigo acerca de otra palabra que utilizan mucho allá los habitantes de España. Ellos dicen paso, y a quien pasa y pasa de todo le llaman el pasota. El individuo que se zafa de determinadas circunstancias diciendo simplemente paso. Tú pasas de esto. Esos son los pasotas en España. Pero por favor no te zafes de esta conversación porque vamos a hablar tú y yo de Grecia. Vamos a utilizar a Doña Radio para viajar un poquitín a una Grecia que ya no es lo que fue. A una Grecia que si tú llegas en alguna ocasión lo primero que vas a preguntar es ¿dónde están los griegos? Porque dentro de esa mitología histórica, de esas hermosísimas esculturas clásicas, los griegos son como el paradigma de lo clásico. Si no me lo crees, asómate al Teatro Degollado. Asómate y verás esa réplica del Partenón ateniense, que es el Teatro Degollado, porque lo clásico, el modelo de lo clásico fueron los griegos. Pero sucede que si tú llegas a Grecia, tendrás que preguntar, ¿y los griegos?
Esos griegos apolíneos, esas griegas tan hermosamente construidas por las divinidades, ¿ontan? ¿Dónde quedaron? ¿Me entiendes? Percibes lo que es el lenguaje. Lo importante en el lenguaje es entendernos. ¿Ontan? Ya no existen. Se ha dado un mestizaje tan hermosamente complicado, Turquía, qué sé yo, las migraciones, que esos griegos ya no están en Grecia. Esa Grecia es muy otra, pero esa Grecia marcó pautas que todavía siguen prevaleciendo en nuestra mente, y por ello, esta noche, si no tienes inconveniente, podemos hablar, tú y yo, de Safo. ¿Quién fue Safo? ¿Quién fue? ¿Quieres saber? Aunque parece una palabra utilizada por jóvenes, no sé si todavía, pero que se utilizaba por los jóvenes para ya no participar en determinadas circunstancias, Safo es un personaje que ha marcado nuestra historia, porque es una realidad. Safo, dicen que existió en esa Grecia tan llena de turistas, de personas europeas que van a dar la vuelta para llenarse de sol, en esa Grecia que comenzó a marcar a los viandantes del pensamiento, esa Grecia cuna de la filosofía. Y eso es la filosofía, viajar en el pensamiento, andar las rutas del pensamiento, tratando de ensanchar los horizontes. El turista también existe en el campo del pensamiento. A la vuelta, llega a donde mismo, sin haber avanzado gran cosa. Andamos por la ruta de la historia y conversamos de una tal respetable señora llamada Safo. No te zafes de esta conversación. Hablamos de Grecia y podemos viajar acompañados por Doña Radio hacia una isla, una de las 3000 islas del archipiélago egeo griego, una isla que se llamó Lesbos. Platicamos de Safo. Te cuento. Yo soy Álvaro. Esta la radio contante, lo que sigue es música y luego el acompañamiento, tú y yo, aquí. Te cuento. Te pido un favor. ¿Por qué no me ayudas a encontrar una definición de lo que es lo clásico? Mira, no sé si conozcas el Teatro Degollado en Guadalajara, aquí. Ese teatro está hecho a imagen y semejanza de un templo. Si tú llegas algún día a Atenas, verás, Atenas, la capital de Grecia, verás sobre una colina que se encuentra el Partenón. El Partenón, si no me equivoco, era un templo dedicado a Afrodita. Afrodita, Venus, es el nombre que le ponen los romanos a Afrodita. Venus le dedican un día de la semana, el viernes, el día de Venus, Veneris, viernes, el día del amor, dedicado a Afrodita. O sea que ni tú ni yo estamos pensando mal de lo que son los viernes. Y hoy ni viernes es, pero me dio la gana hablar de Venus, de esa Afrodita que tiene un templo llamado el Partenón dedicado a su persona, un templo que se convirtió en algo clásico, en un modelo clásico a imitar por arquitectos durante siglos. Ahí está el Teatro Degollado. Una imitación, no la llamemos imitación, sino una réplica, un homenaje a un modelo clásico. Templo de la cultura, el Degollado. Templo, el de Afrodita, el que se encuentra sobre Atenas. Partenón. Afrodita, una divinidad mitológica de los griegos. ¿Te acuerdas lo que te decía? Vamos a viajar, vamos a Grecia, vámonos asomando un poco a su mitología y hablemos de Afrodita, una diosa misteriosa con una sonrisa enigmática, puesto que la representaban así con esa sonrisa, dado que cuando ella sonreía no quedaba más que enamorarse. Esa era Afrodita. Afrodita era la que tomaba las grandes decisiones amatorias por los griegos que habitaban a nivel de superficie. Ella desde lo alto, allá en el Olimpo, con los dioses tan juguetones, tan humanos, estos dioses griegos. Pero la sonrisa de Afrodita resultaba enigmática.
En el siglo VI antes de Cristo, antes de nuestra era, marcada por ese punto de partida tan convencional, un poeta dice: por la sonrisa de Afrodita cayó mi ruina. Por la sonrisa de Afrodita yo desbarranqué. Es una traducción muy literal, una traducción muy al aire, muy a lo largo de una conversación donde, por cierto, tú cuando conversas con tus amigos, ¿llevas algo preparado? ¿Llevas apuntes? No, tampoco yo. Simplemente nos reunimos a conversar tú y yo, y hablo de lo que creo te puede interesar. ¿Verdad que te interesa? No me dejes aquí hablándote de Afrodita, porque ¿qué hago yo solo si ya me sé el cuento y el recuento? Pues sucede que hace algo así como 2500 años, y en estas cifras tan monumentales, a las cuales no se les puede quitar los ceros ni ajustarse a nuevos años, el tiempo no es ajustable. Hace algo así como 2500 años existió una fervorosa creyente de Afrodita. Ella se llamó Safo, y hay testimonios históricos de su existencia. Ella nació en una isla, una de las 3000 islas del archipiélago Egeo, llamada Lesbos, la isla. Safo, te decía hace un momento lo que es el juego de las palabras. Safo es una expresión que se utilizaba o se utiliza entre los jóvenes o entre los niños para retirarse de algunos juegos, pero Safo era el nombre de esta ilustre señora, vamos a llamarle así. Una señora que le da por escribir. Quiero que nos situemos de nuevo. Archipiélago griego, una de tantas islas, una mujer que le da por ser escritora. Ya no suena tan absurdo eso, pero recuerda que hasta hace muy poco, algunas actividades estaban vedadas para las mujeres. Ella es una rebelde. Una mujer que, como las escritoras de hoy en día, tiene que abrirse espacio a codazos. Por lo tanto, nos encontramos con una mujer un poco ruda. Las intelectuales o los intelectuales no admiten que pueda haber demasiada competencia. No admiten que alguien pueda decir las cosas mejor que ellos o ellas. Una mujer que se toma la molestia de ponerse a escribir lo que ella siente. Ella es poeta. Ella se dedica a hacer, no sonetos, los sonetos no existían entonces, pero un tipo de composiciones muy parecidas a los sonetos, y ya me podrás explicar tú cómo se conforma un soneto en castellano. Cómo estas octavillas van conformando una especie de ritmo musical, poesía, consonante, que algo dice a alguien. Safo existió. Testimonio histórico. Palabra transmitida de generación en generación, cuento retransmitido de generación en generación. Total, que hasta nuestros días han llegado los versos originales de aquella poeta que se crió en la isla de Lesbos, llamada así, Safo. Solo que han llegado tan maltratados que faltan algunas palabras. Y esto parece un rompecabezas, puesto que para completar los poemas hay que añadir las palabras faltantes, lo cual, tú sabes lo que es el lenguaje, una misma palabra puede decir cosas muy distintas dentro de determinado contexto, el texto y el contexto. Pues esta obra poética ha prevalecido pero incompleta. De los tantos poemas que escribió, algunos se han salvado. Esta lírica griega ha llegado a nuestros días, pero incompleta. Entonces es una sugerencia al lector para completar esos poemas truncos, esos poemas, les podemos llamar así tú y yo, mochados, cortados, y la palabra es perfectamente castellana, tanto que tú la has entendido. Safo nació en la isla de Lesbos, y allí funda una especie de academia o un club literario para mujeres, exclusivo para mujeres, que ella le llama la Casa de las Musas. Safo vivió más o menos la edad normal que se acostumbraba en aquellas épocas. Murió a los 50 años. Era hija de nobles en Lesbos, y siempre estos conflictos por el poder, que yo te quiero, que tú no me quieres, que tú me estorbas, que tú vete lejos y te quiero más, la llevaron a radicar en Sicilia. Un tiempo de su corta existencia estuvo viviendo en Sicilia. Si tú ves el mapa de Italia,
donde se encuentra lo que equivale al tacón de la bota y una gran isla que se llama Sicilia, que tiene una fama mafiosa y qué sé yo, pero allí fue a radicar durante una fracción de su vida Safo, aquella poeta, nacida en Lesbos, la fundadora de la Casa de las Musas. Podríamos llamarle un club literario exclusivo para mujeres. ¿Vas entendiendo algo? ¿Vas entendiendo por qué la fama de Safo ha prevalecido hasta nuestra época, hasta nuestra era? La isla de Lesbos. ¿No sientes que tiene alguna relación con una palabra que se ha sumado a nuestro vocabulario tan contemporáneo, tan moderno? ¿A quién? Lesbos, la isla, la casa de las musas, poetas todas ellas viviendo allí. Y los historiadores narran que Safo tenía grandes problemas con su madre. Esto podrá dar alguna indicación a quienes sepan de temas y asuntos tan elevados como puedan ser la psicología o la parapsicología. Y en algún momento dado también narran que tiene una hija con la cual no se entiende, una hija que no entiende la función de su madre, rodeada siempre de mujeres, siempre en esta isla de Lesbos. Claro está, quitando ese breve tiempo cuando ella tiene que exiliarse en Sicilia. Durante siglos se utilizó como término equivalente a este gustar de las mujeres por mujeres, e insisto en eso de cada quien. Se utilizó como equivalente los ritos sáficos, haciendo honor a Safo, la poeta. A Safo, aquella poeta muerta a edad madura. Quiero también poner bajo relieve esto, que la edad máxima que se alcanzaba en aquellos tiempos era un individuo de edad avanzada, de edad muy avanzada, era alguien que alcanzaba los 50 años. O sea, si te contaba que si Safo murió a los 50 años de edad, murió a una edad razonablemente avanzada para su época. Y los cronistas la describen tal cual, como una mujer brava, podríamos llamarle así. Si no la dejan practicar su profesión, ella tiene que abrirse paso. Ella comienza profesionalmente a ganarse la vida, haciendo algo que estaba muy de moda en aquellos tiempos, que eran epitafios. ¡Qué arte de hacer epitafios! ¿Recuerdas al egregio cómico que murió hace poco y que dejó su epitafio? Yo no lo puedo recordar, parece que ya no está aquí, pero aquí está todavía. Eso, sin mal no recuerdo, es lo que decía el epitafio. Pero antes los grandes señores contrataban a alguien con conocimientos de letras para que le hiciera su epitafio y pasara así a la pretendida posteridad. Y Safo era eso, escritora de epitafios, y también tenía otro oficio, escribía poesías líricas para las bodas. Otra parte del ritual de las bodas en aquellos tiempos, de las bodas bien en aquellos tiempos, era que se leían poesías elogiosas a los contrayentes, y Safo, para ganarse la vida, escribía este tipo de pequeños poemas elegíacos, líricos, en honor de los contrayentes. Pero su fama fue tan grande, más allá de epitafios, más allá de escrituras para bodas, que todavía el nombre de la isla donde ella fundó su academia exclusiva para mujeres prevalece en nuestro idioma. Te digo, todo tiene su historia, las palabras también. Te digo, Afrodita es la responsable de ese santuario construido en la cima de la colina que gobierna Atenas. Afrodita es la responsable de que se haya consagrado el Partenón a su nombre. Ese Partenón es un modelo clásico a imitar. Ese Partenón ha sido imitado o ha sido copiado, o es el paradigma clásico de tantas fórmulas arquitectónicas, que el Teatro Degollado, en esta ciudad, es una réplica del Partenón. Te digo, ¿me puedes ayudar a encontrar una definición de lo que es clásico? Te digo, lo clásico es lo que prevalece. Y fue tan clásica esa poeta, Safo, que el lugar donde nació, la isla de Lesbos, sigue siendo un paradigma de comportamiento. Clásico, qué sé yo. Es una forma de pasar la noche hablando, conversando, cada quien
entiende lo que cada quien quiere entender. Yo simplemente te quería contar una historia a propósito de turismo, de viajar. Te decía que turismo es dar la vuelta y regresar al punto de origen, y que viajar significa caminar, vía andar y abrir horizontes, y a veces, hablando, también se abren horizontes en el pensamiento. Y Afrodita, ¿te acuerdas de esa diosa en la mitología griega? Esa diosa cuya sonrisa marcaba algo inevitable: enamorarse. Afrodita era la que tomaba las grandes decisiones amatorias por los comunes mortales. Te cuento. ¿Me entiendes? Te cuento. ¿Me explico bien? Te cuento, yo soy Álvaro González, un simple hablador en la noche, agradecido por tu buena forma de entender lo que a veces yo no entiendo. Te cuento, que la música vuele, y luego seguimos con el acompañamiento. Tú y yo nos acompañamos y pasamos, supongo, un buen rato. Te cuento. Estábamos hablando de Grecia. Te cuento que te contaba que la radio es una buena forma de viajar, no de turistear. Te cuento que te contaba que viajar significa vía andar, tirar para adelante. El turistear es exactamente volver al punto de partida, dar la vuelta, turner, ir y regresar. El viajero no siempre regresa al punto de partida. El turista inevitablemente lo hace porque da la vuelta. Y la radio es un viajar en el pensamiento. Vamos a Grecia, a su mitología, a hablar de Zeus. Zeus nos ha pegado en la lengua una palabra que suena muy distinta. La mitología de los griegos estaba llena de dioses, pero dentro de todos los dioses había uno principal que era él, Zeus. De ahí viene la palabra Zeus, Dios, el dios por antonomasia. Y era un dios simpático, contradictorio, el dios de los griegos. Una vez se encolarizó tanto porque Prometeo le había robado el fuego del Olimpo, el fuego de la alta cima del monte Olimpo donde habitaban los dioses. Recuerda que el ser humano tuvo que ingeniárselas para domesticar el fuego, para aprender fuego. Y la mitología griega lo explicaba, este fenómeno de aprendizaje, como un robo divino. Prometeo sube y aprende a manejar el fuego. Pero Zeus lo descubre y en castigo lo encadena. Y en castigo, todas las tardes, un feroz buitre, un ave de rapiña, bajaba y le comía a Prometeo el hígado. Pero en castigo también de Zeus, de ese dios por excelencia, dios de dioses de los griegos, el hígado se le retoñaba al pobre de Prometeo de tal forma que todas las tardes tenía que sufrir el mismo castigo. Ya no te voy a contar el cuento de que un día Prometeo, liberado de este encadenamiento a que le tenía sometido Zeus, y como recuerda de aquella liberación, dice que se mandó construir unos arillos de metal, y de ahí el origen mitológico de los anillos. Pero ese es el origen mitológico, no el histórico, del cual podríamos conversar algún día tú y yo, como los romanos usaban anillar los dedos, y todavía prevalece ese uso suntuario de arillos de más o menos buena calaña y buen metal, que se llaman los anillos. Pero total, Zeus era tan contradictorio que después de haber hecho esto con el pobre de Prometeo, le da por fundar la primera institución deportiva en el mundo. Es decir, Zeus es el que sugiere en Grecia que se realicen competencias deportivas, porque supuestamente las competencias deportivas significaban o simbolizaban un lazo entre las divinidades y los triunfadores de aquellas competencias que tenían cierta proporción guardada con los dioses. Esta creencia perduró de tal manera que las muchedumbres clasificaron como casi dioses a los triunfadores de aquellas primeras competencias deportivas. Por ejemplo, todavía hay prevalencia histórica de que existió un tal Coroebos,
que triunfó en una carrera de velocidad en el año 776 antes de nuestra era, y fue reverenciado como un verdadero semidios, un individuo que tenía ciertas propiedades divinas porque había triunfado en una competencia. Y hay otro Verastades, quien también, un poco más reciente, apenas en el año 392 anterior a nuestra era, quien logró vencer a sus rivales en el difícil y peligroso deporte del pugilato. ¿Sabéis lo que significa pugilato? Puño. Pugnum se decía en latín, o pugnum, que la ñ no existía en latín sino se formaba por las palabras, por las letras G y N. Entonces quienes usaban los puños para dar en la cara y en el cuerpo o en la corporación del contrincante eran los púgiles, los que pugnaban. Lo que son las palabras. A propósito de estos deportes tan violentos, el pugilato, te voy a comunicar algo. Es una paradoja. Se llama box y se practica en el ring. Ring significa anillo en inglés, si no me equivoco. Si no, puedes ir tú al diccionario y asomarte y corregirme, que para eso estamos tú y yo conversando, porque si me equivoco y tú no me lo dices, pues bien vamos, de equivocación en equivocación. Ring significa anillo. Box significa cuadro, caja. Es una serie de terminologías paradójicas. ¿Sabes por qué se llaman rings? Los cuadros donde se practica el deporte, el hipotético deporte de romperle la cara al contrincante. Yo no sé si a ti te guste, ¿a quién? Cuando comenzó a practicarse este jueguito de manos, juego de villanos, pues se practicaba en forma muy primitiva. La gente se reunía para ver a los dos púgiles golpearse. ¿Y cómo se forma la gente cuando ocurre una reyerta? Inevitablemente se forma un círculo. ¿No es cierto? Por ello se llama ring, porque originalmente se formaba el círculo, anillo, un aro en torno a los contendientes, callejeros o profesionales, que abundan de ambas calañas. Y luego ya se reglamentó esto y se formó una caja, un cuadro, un box. De ahí el nombre del deporte, porque el cuadrilátero le dio el nombre al deporte que originalmente se practicaba en forma de ring o de anillo. No tiene nada que ver con la campana, te lo aseguro, que también es una onomatopeya, ring ring, la campana detiene el combate. Pero ¿de qué estábamos hablando? De Zeus, el fundador mitológico de las hazañas deportivas. Siglos hace de esta mitológica creencia nacida en una Grecia que ya no existe. Insisto, si algún día vas a Grecia, lo primero que te vas a preguntar es ¿dónde están los griegos de las esculturas? ¿Y dónde están las griegas aquellas que sirvieron de modelos para estatuas tan clásicamente perfectas como la Venus de Milo? Y no vayas a decir tú como aquel ignorante turista que decía que fue a ver la Venus del Nilo. Nada que ver el Nilo con Milos, aquel asentamiento humano griego donde apareció esa Venus exquisitamente tallada. ¿Dónde están los modelos de esas esculturas que se han convertido también en marca de zapatos? ¿Nunca has oído hablar de la Victoria alada de Samotracia? Ella se llamaba la Nige. Por ahí está esa Victoria alada de Samotracia en museo europeo, envuelta en túnicas exquisitas labradas en el mármol. La Victoria alada de Samotracia ha dado origen también a lo que es el Ángel de la Independencia, que está en la columna de la Independencia, en el paseo de la Reforma en México. Yo no sé a dónde lleve ese paseo, que de paseo poco tiene, pero ahí está la columna de la Independencia, sobre la columna un ángel. Abel Quesada solía decir que es un ángela por sus protuberancias, y es ni más ni menos que esa Victoria alada de Samotracia, la Nige, que se ha convertido en marca de zapatos deportivos que tú y yo le llamamos con acento Nike. ¿Te suena dicho así? Marca de zapatos tan divina, divinidad, tan egregia mujer griega,
que cuando vayas a Grecia, lo primero que tendrías que preguntar es dónde están aquellos griegos clásicos. Recomendaba Zeus que los jóvenes de ambos sexos practicaran deporte y que lo practicaran en la forma en que se hacía en el gimnasio. Tengo una buena noticia para ti esta noche. Lo que significa la palabra gimnasio. Desnudez. Tal cual. No me preguntes por qué. La transposición de los términos va llegando hasta nuestra lengua y va dejando atrás el significado original. Los griegos practicaban el deporte desnudos en el gimnasio. Hombres por su lado, mujeres por su parte y cuenta y riesgo, pero tal cual, el gimnasio era un lugar de desnudez. Eso significa gimnasio. Ya lo otro, engrosar los músculos, ya lo otro, el permanecer siempre, el conservar una lozanía eterna que parece que es la garantía de todos los gimnasios, es cosa ya muy sigloventesca. Nada que ver con el significado original de los gimnasios. Licurgo, aquel legislador espartano, emitió un decreto en el que ordenaba que las muchachas y los muchachos compitieran entre sí por la rapidez y la fuerza, y decía que la misión fundamental de las mujeres libres consistía en engendrar hijos vigorosos, lo cual no se lograría si no hacían ejercicio. Como te das cuenta, desde hace mucho que se sabe que el ejercicio es bueno. Y ejercitar la mente también. Y la radio a veces nos ayuda a ejercitar eso que a veces también está tan adormilado, que se llama la mente. Es una forma de viajar. Te cuento, soy Álvaro. La música sigue. Y luego, tengo todavía algo que contarte. ¿Estás aquí? Yo sé que sí. Te cuento que esta noche me ha dado mucho gusto contar con tu complicidad. ¿Por qué no me escribes? Apartado postal 31-24, sucursal La Calma. Yo soy responsable. Respondo todas las cartas. A veces el buen correo me hace buenos trucos y mis respuestas no han llegado a su destino. Pero invariablemente respondo. Apartado postal 31-24, sucursal La Calma. Soy Álvaro González, y quienes me ayudan a levantar con solvencia este vuelo verbal son Carlos Gil, Héctor Ursúa y Carlos y Gerardo, quienes con tanta devoción me ayudan a encontrarte a ti cuando quieres. De lunes a viernes y antes de que Viborilda nos ponga de cabeza, tú y yo nos podemos encontrar aquí en este recuento nocturnal, en este creer en la radio contante. Teca, te cuento, mañana te busco.